¿Cómo han estado ustedes? Cada día Puerto Rico va mejorando y cada día podemos ver cómo Dios va obrando en las vidas. Vamos a estudiar esta noche, vamos a continuar lo que tienen en el manual de guerra espiritual. Nos habíamos quedado en la página 266. Sé que los que tienen el digital, pues varía la página, pero estamos en el resumen del incidente del endemoniado ciego y mudo, cuya referencia fue Mateo 12, capítulo 22-29, o Marcos 3, versículos 22 al 27, o Lucas 11, versículos 14 y 22. Todos narran el incidente. Es una secuencia de los libros sinópticos que narran el incidente. La idea de esto es escudriñar a profundidad qué es lo que ocurre en cada caso clínico presentado por la Biblia. Y empezamos donde dice la parte de resumen, porque ya lo habíamos discutido. El resumen dice de la siguiente manera: la posesión aquí incluía una afección física de ceguera y mudez. O sea que no solamente estaba en una posesión demoníaca, sino que tiene un efecto físico de ceguera y mudez. Jesús sanó a este hombre expulsando al demonio. Él fue capaz de hablar y ver después de la liberación. O sea que fue en conexión con esta liberación que Jesús dio su más extensa enseñanza relacionada con la expulsión de demonios. Y vamos a ver por qué. Un resumen de esta enseñanza revela lo siguiente. Primero, que usted tiene que conocer esto, porque al usted conocer esto sabe cómo el demonio es derrotado. Número uno, una casa dividida no puede mantenerse. Los demonios llaman a los cuerpos en los cuales ellos residen su casa. Por eso usted ve y dice: yo no me voy de aquí porque fulano hace tal cosa. Entonces él tiene potestad legal de quedarse en ese cuerpo por el pecado que opera en la persona. Así que dice, no es posible para los demonios y para el Espíritu de Dios existir en la misma casa. Y esto es bien importante. Muchas personas me dicen, es que yo no escucho la voz de Dios. Es que cuando yo escucho la voz de Dios oigo como un ruido. Es que los oídos me empiezan a rechinar. Es que yo tengo problemas para comunicarme con Dios. Eso significa que hay una actividad espiritual donde interrumpe la pureza y la integridad de la santidad, lo cual no permite que usted escuche la voz de Dios. Nuestro diseño, una vez tenemos el Espíritu Santo, está puesto para que escuchemos la voz de Dios. Entonces, a medida que escuchamos la voz de Dios, se empiezan a abrir los ojos espirituales. Se empiezan a abrir los sentidos espirituales para nosotros poder entender el mover de Dios. Quiere decir que todo creyente, escucha esto bien, este nivel 3 es un nivel fuerte, pero todo creyente tiene, ¿está escuchándome? Tiene que escuchar la voz de Dios. Si no escucha la voz de Dios, tenemos que buscar la causa por lo cual no está escuchando la voz de Dios. Y seguir ahondando y profundizando dónde está el problema que no puede escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo fuimos diseñados para escuchar la voz de Dios. Si no, no tuviéramos oído. ¿Me entiende? Es lo natural y normal que usted como creyente recibe el Espíritu Santo, empieza a vivir en santidad, empieza a escuchar la voz de Dios. Si no la escucha, tenemos que buscar dónde está el problema. ¿Y cómo yo sé si yo lo estoy escuchando o soy yo o si es el demonio? Sencillo. Lo que usted escucha tiene que ser consono a la palabra de Dios todo el tiempo. Porque Dios no tiene dos bocas para hablar una cosa y después otra. Es una siempre. Y es su palabra. Y ahí usted se da cuenta si lo que usted está escuchando viene de Dios o no viene de Dios. ¿Estamos aquí? Sencillo. No se lo estoy complicando. Sencillo. Ahí no hay equivocación que valga. Si hay duda, por ahí está el micrófono. Número 2. Los reinos o ciudades divididas tampoco se pueden mantener. O sea, yo no puedo escuchar esto ahora y después me dicen, no, porque yo quiero ahora que hagas esto y te vayas a la fiesta. O no importa, te puedes vestir así, que eso no tiene que ver. Eso es un reino dividido. O sea, te mantienes en santidad y después te sacas de santidad. No, ahí no está Dios.
Dios es santidad siempre. O sea, no hay lugar a equivocación. No porque un pecadito blanco una vez me dijeron, no, porque esto es un pecado blanco. Ah, yo no sabía que los pecados tenían color. No, me dijo pecado venial, que es como un pecado blanco. Así fue que me dijo. Pecado venial, que es un pecado blanco. Eso viene de la Iglesia Católica. Y yo le dije, eso es un disparate. Eso mismo le dije yo. Lo que es pecado y no tiene color, es pecado. Y cualquier pecado, por pequeño que sea, es pecado. Por eso dice, los reinos o ciudades divididas tampoco pueden mantenerse. O usted es de Cristo o no es de Cristo. Este domingo la predicación tiene mucho que ver con esto. Satanás no puede expulsar a Satanás. ¿Por qué? Porque él mismo no va a querer que usted salga de ese demonio que está ahí adentro. Lo que hacen los espiritistas, los agoreros, los santeros, los que bregan con toda esta porquería, es que mueven la carga espiritual que está congojando a esa persona de la enfermedad, se la mueven a otro sitio. Por ejemplo, pareces del páncreas. Ok, pues ahora yo te voy a sanar lo del páncreas, te hago un trabajo, te cobro 1,000 pesos y te quito el problema del páncreas y pongo el pichón en los otros sitios. O sea, no, pero es que por el gran, y como el templo dice el gran poder de Dios, porque ellos usan eso, me sanó. Y yo, no, perdóname, Dios no está en el asunto. No. Lo que te hizo fue mover la carga espiritual de un órgano a otro órgano. Y tú te sentiste libre, y creíste eso. Fuiste engañado. Y más empichonado. Porque creyó más, una otra mentira más. Entonces yo dice que tiene poder sanador. ¿Usted lo ha visto? La vuelta al mercado, decirlo. Y la gente cree esa mentira. ¿Qué va a hacer él si lo único que puede sanar es Cristo? Pero la gente cree esa mentira y se lo dicen a otro y otro se lo dice a otro. Y cuando ven es una bola rodante de mentira que todo el mundo cree. Que no tenga Cristo, que no tenga conocimiento de la palabra. Que no conocen la verdad. Así que Satanás no puede expulsar a Satanás. Expulsar demonios es parte del ministerio del reino de Dios. El pastor que le diga a usted que no brega con demoniología, que no hace guerra espiritual, sálgase de ahí. Porque huya por su vida. Porque de Dios no es. Que siempre está guerreando. Y el que no quiera guerrear es de Satanás. Porque ¿quién no quiere mantener su alma limpia? Dígame usted. Va a dejar que... Usted se pone unos zapatos, ¿le gustaría que se lo pisaran y se lo ensuciaran? Pues cada vez que usted está rechazando el ministerio de guerra espiritual, está ensuciando lo que Jesús pagó en la cruz Calvario por usted. Jesús pagó la liberación de usted. Y cada vez que usted rechaza eso, usted está diciendo, no me interesa ser libre. Quiere decir que si no le interesa ser libre, se está atando al mundo y a las cosas de este mundo. Estoy hablando español. Le suena duro, pero ya a este nivel yo no puedo jugar con dorarle la píldora. Hay que hablar en blanco y negro. Y máxime que estamos cerca en la apretura de Jacob. Pásale a Kiara, por favor. Dime, Pastor, Kiara. ¿cuántos demonios puede tener una persona? Válgame, legiones, miles. No hay número. Hay gente, yo he visto esto una sola vez. Y lo vi en una cárcel. Una persona que no podía pronunciar palabras y todo era... Y el psiquiatra dijo, no, este paciente lo que tiene, le dio un diagnóstico mental. Y yo le dije, no, lo que está es endemoniado. Me dice, no, lo que está es endemoniado. Cuando usted conozca al Señor, usted se da cuenta que ese diagnóstico, no, yo lo voy a sedar, le voy a hacer esto. Ok. Como eres el médico y es su especialidad, ahí se quedó. A ese nivel. Y estaba en la cárcel regional de Bayamón. Lo tenían en una celda cerrada, separada de todo el mundo, con garrotes, y él le daba aquellos garrotes y sangraba por todos lados como si nada. Y seguía. Una cosa espectacular. Un gadareno. Pero, a falta de conocimiento, el mundo se pierde. Seguimos. Los demonios son expulsados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿A quién buscará el Espíritu Santo? A los siervos del Señor, a los que tienen el Espíritu Santo dentro. ¿No? Es necesario atar al hombre fuerte. ¿Quién es el hombre fuerte? Satanás.
Antes de intentar expulsarlo, destruir su obra. ¿Qué usted hace antes de hacer que ese hombre fuerte salga afuera? Lo primero que hace es que lo ata. Nadie puede atar, es sacar de la casa al hombre fuerte si primero no le ata. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se va a agarrar de las estructuras anatómicas que tiene para no salir y hacerle daño. Por lo tanto, usted lo ata para que no le haga daño al cuerpo. Ustedes han visto en liberaciones que la gente vomita sangre, ¿verdad? Ustedes han visto que se caen al piso. Ustedes han visto que se quedan sin aire. Ustedes han visto que le da calambre en las piernas. Que pasan 20 cosas. Imagínese si usted no lo ata. Se va a agarrar ahí y lleva una guerra terrible, terrible, terrible y puede que el demonio no salga. Porque la palabra dice que tienes que atar el hombre fuerte. El primer paso es atar el hombre fuerte. ¿Hay alguien que tenga duda de esto? Vamos a hablar de esto porque es importante. Ajá. Hay un micrófono por ahí. Digo, y usted lleva a liberación quien ha confesado a Jesucristo como su Salvador. Usted no lo va a hacer con cualquiera. Si la persona no ha confesado a Jesucristo como su Salvador, no haga liberación porque es perder el tiempo. No va a funcionar. El primer paso sería atar al hombre fuerte. Sí. Y luego de la oración, en esa oración, ¿qué va? ¿Qué sigue? Primero usted lleva a Jesús el procedimiento es este, para que lo haga completo. Escúchalo bien. No es para que usted... Lo primero que tiene que hacer la persona es que haya un profundo arrepentimiento de su pecado. Lo confiesa con su boca, creyéndolo en su corazón. Entonces lo lleva a confesión de pacto con Jesús. Es el segundo paso. Y el tercer paso entonces es por identificación del Espíritu Santo y por confesión de la persona que lo confiesa, ata el pecado que está operando en él con nombre y apellido. Pero antes de atar ese pecado, ata el hombre fuerte de esa persona en el nombre de Jesús y declara: Espíritu Santo, toma lugar en su vida. Y entonces empieza a declarar el pecado que tiene que irse fuera para que el Espíritu Santo pueda entronarse. Ya dio la orden, todavía no ha entrado el Espíritu Santo, pero ha sacado el capitán de los demonios y los demonios que operaban en él. Y entonces ahora, Señor, llénalo. ¿Por qué? Voy contigo, Carmen. Porque usted no puede decir: Espíritu Santo toma lugar en una casa sucia y ocupada por el enemigo. Tiene que limpiar la casa para que el Espíritu Santo tome lugar. ¿Tú vas a hacer otra pregunta, Josie? Sí, dime. Usualmente vamos a poner que un deambulante, tú sabes que hay gente que están hablando solo al aire. Están locos, vamos. Y de momento pues llega un punto en que ellos se cansan. Y son los que tú los ves sentados ya en la esquina, y si tú le dices Dios te bendiga, ellos dicen amén, porque ya están cansados. Tú le haces el acercamiento del plan De salvación. de salvación, y hay que hacerle una liberación ahí. Ok. Pero él hace el plan, o sea, te acepta el plan de salvación, declara a Jesucristo como su Salvador. Se arrepiente en esa oración del pecado. Tiene que arrepentir del pecado. Una cosa es el plan de salvación y otra cosa es para sacarle el demonio que tiene. Ok, pues vamos. Son cosas diferentes. Primero tú tienes que llevarlo, escúchame, el primer paso de usted es llevarlo a confesión de pacto con Jesús. Lo lleva a confesión de pacto con Jesús. Una vez usted lo lleva a confesión de pacto con Jesús, porque lo llevó a la oración, que yo tengo una oración modelo por ahí que se la doy en copia a todos ustedes. Todo el que la quiera, yo se la doy. Una vez que hace eso, usted entonces ata el hombre fuerte que está operando en la persona. ¿Por qué tiene que hacerlo de esa manera? Porque el demonio tiene que escuchar de la boca suya y con admisión de ese cuerpo de la persona la orden que usted está dando para que pueda salir el pichón. Porque no basta que él se arrepienta, sino que confiese el pecado, por lo cual se arrepiente por completo y acepta que un nuevo dueño tome lugar en su vida. Entonces toma lugar en su vida el Espíritu Santo, porque ya la casa fue limpiada por confesión del pecado y arrepentimiento del mismo. Dos cosas tienen que ocurrir: arrepentirse y mencionar el pecado.
Y entonces el hombre fuerte que capitaneaba lo que él declaró o los pecados que declaró, entonces el Espíritu Santo viene a residir en él o en ella. No puede ser al revés, es el orden bíblico. Por eso estamos dando la clínica de esto. Y en caso de eso, como el ejemplo que diste ahora, del hombre que estaba endemoniado en la cárcel, No pude hacer nada, tú no puedes, obviamente no puedes hacer nada. porque pero yo si estaba hubie- como pero- médico ahí. Sí, pero si en otro caso tienes acceso y la persona está endemoniada y alguien te dice, mira, esa persona está mal, la tenemos separada porque ya no sabemos qué hacerle. Tienes que Esa orar. persona puede ser libre. Sí, pero tienes que orar y buscar la dirección de Dios. Porque Dios da el momento específico y te dice aquí ahora. Y en esa gente, mi experiencia para que sean liberados es casi siempre ellos reciben una visitación del Señor. Que ni siquiera uno es partícipe. Y esa visitación viene, mira, me pasó esto anoche. Vino Jesús y me visitó. Entonces, si tú eres creyente, tú sabes que en verdad, pero el que no es creyente dice, está loco, está delirando, eso es un delirio, olvídate de eso de la pastilla. Olvídate de eso. Sí, mijo. Ajá. Ay, ¿cómo era? Ay, tenía una areola, sí, y una de esos blancas, ¿verdad? Sí. Olvídate de esto. Siquiera te lo toman por loco. Porque no entienden. Entonces, usted tiene que saber que ellos, pues, secularmente, pues, no van a entender el mover espiritual porque no conocen la Biblia. Y le van a hablar eso. Y usted sabe que sí, la persona, pues sí, esa visitación vino para que usted le pudiera hablar de Dios y ser libre. Carmen, la pregunta de Carmen, hace rato está ahí encubada. Una Jeep color vino. Que está bloqueando a alguien. Jeep color vino. Vino tinto. ¿Ya? Ya, Carmen, estoy aquí. Cuando una persona está totalmente posesionada, que no está en control de sí misma, ¿cómo va a confesar y hacer un pacto Vuelvo a repetir. si tiene, Ujú. si tiene el demonio apoderándose de él? Porque le digo el ejemplo, yo a mi mamá cuando todavía tenía un poquito de uso de razón, Ujú. ella dijo la oración de pacto conmigo y yo la llevé a la iglesia y demás, según sus creencias. Pégate el micrófono para que ella Cuando escuche. ya estaba con Alzheimer, Ajá. que ocurrió lo que ocurrió, que yo lo he explicado aquí, el demonio se manifestó y yo con mi mamá con un Alzheimer ya en la última etapa, no le iba a decir hazme otra vez la oración de pacto. No, pero ya lo había hecho y era Yo válido. oí a Jesús que me dijo, Salud. porque yo pregunté qué está pasando y él me dijo, libérala. Y sin yo tener experiencia, yo en el nombre de Jesús, até reprendí y eché fuera. Pero ahí no, o sea, cuando una persona, por ejemplo, como en el pasaje de la Biblia, que este papá le lleva a un niño totalmente endemoniado, el niño no podía decir, yo creo en Jesús, ni podía decir, yo No, quiero no, hacer son cosas pacto. diferentes. Ahí el papá aquí era hay el que dos estaba cosas. en el Son poder dos de cosas hacerlo. diferentes. Primero, Pero, es ¿cómo? que hay que separar una cosa de la otra. El niño está bajo la tutela del papá. Sí, y eso por sí. el papá queda libre el niño. Pero en el caso de un adulto, A un adulto cuya está potestad está en posesionado. él. Espérate. Es que me ha hablado de tres cosas a la misma vez. La tercera que me has dicho es que ella confesó a Jesús y después el demonio se manifestó. bueno, ella lo había confesado hacía más de un año. Ah, de un año, bien, pero Y- ya y- había hecho una confesión. Y ya estaba. Y esa no, confesión no. es válida delante de Dios. Es que no puedes mezclar una cosa con la otra. Esa confesión es válida y Dios la honra. Y los demonios saben que la tienen que honrar. Pero si tú no la libertas, el demonio se queda. Pero o sea, a mí Dios me estaba dando instrucciones. Pero es que era correcto eso. Es bíblico, lo dice la palabra. Pero entonces, en el caso de una persona que está posicionada, que no puede ella misma pedir lo que se hace. Exactamente lo que acabo de decir. Orar para que tenga un encuentro con Dios y Él se acerque a ti como se acercó el Gadareno a Jesús. O sea que entonces Dios suprime temporariamente ese demonio para que ella pueda manifestarse la persona y decir yo quiero Él ser es liberado. soberano, Él puede hacer como quiere. Pero y si la persona desconoce que tiene un demonio adentro, no conoce, ¿cómo pide algo que no conoce? Una persona no lo está pidiendo, lo pide por petición tuya o de quien interceda. Ok. La persona no lo va a pedir nunca. Ok. Pero hoy un familiar, hoy una esposa, un hijo,
alguien que lo quiera, alguien que sienta en el Espíritu pedirlo, intercede y lo recibe. ¿Recibe qué? Un encuentro para que haya una confesión de arrepentimiento y entonces sea libre. ¿Estamos claros? Porque el poder reside en él, no en ninguno de nosotros. Y una pregunta, usted como médico, yo como enfermera, ¿usted se siente en total libertad de estar haciendo liberación en un hospital? Ya, yo lo hago donde el Señor me lo permita. Bueno, o sea, porque no... ¿Tú te crees que a mí me importa que hablen de mí? De tu función, ¿Tú te crees que a mí me importa que me lleven a la corte? pero estando en el ejercicio de la profesión. Mira, hasta en entrenamiento militar le oro yo a la gente. Cargado con el rifle ahí. Sí, pero siendo usted empleado del hospital, que lo vayan a acusar de que está haciendo cosas que... A mí no me importa eso. Cálmate. Bueno, yo he hecho, pero a mí me yo han amenazado de calladita, llevarme ¿me a entiendes? corte No porque yo estoy públicamente. violando las reglas de ética médica con el paciente. ¿Y dónde, a quién me ha llevado? ¿A dónde me han llevado? Usted sabe, yo lo he hecho. ¿Dónde están los que me acusaban? Yo lo hago por dirección de Dios porque Yo Él me lo dirige. sé, pero te estoy dando mi ejemplo. Y la persona se sana, pero no lo publico. O sea, nadie lo sabe. Porque si Tú lo no digo, lo tienes que sabrá hacer, Dios. la persona va a dar testimonio de hacerlo. La persona es que lo va a decir. La persona es que lo dice. Exacto. Bien. Mira, yo bromeo con esto con mi esposa. Yo bromeo esto con Wanda, le digo, cuando hago algo de que va a pasar, el Señor le dice, y después le digo, no se lo digas a nadie. Y eso se lo decía a todo el mundo. Bueno, pues imagínate tú a qué grado estoy hablando. A mí no me importa. El micrófono, denle el micrófono. Toda pregunta es importante, hermano. Y escucha porque uno aprende de las preguntas. Ajá. Tú puedes llevar a plan de salvación a una persona, ¿verdad? Pero en el momento en que vas a liberar a una persona, tú tienes que estar libertada también, porque si no tienes liberación tú, te van a dar contra el piso, te van a dar contra el pelo también. Cuando tú vas, Te vas a pasar tremenda si vergüenza. tú vas a hacer esto, tú tienes que vivir en santidad. Si tú vienes a la iglesia, pero allá arriba hablas sapos y culebras, Exacto. ni ores por nadie porque te van a dar hasta entre el pelo. Pues yo sé, pero hay gente que su emoción como lo lleva a eso, lo que está diciendo Edna. Ajá, David. Una experiencia mía aquí. Una vez estábamos al frente y cayó esta persona. Yo lo que miro a la persona, veo cómo empieza a moverse. Y yo me miro a donde el pastor y voy donde él y siento que me dicen, hazlo tú. Vuelvo y miro a la persona, miro al pastor, me voy a mover, hazlo tú. Vuelvo, hago lo mismo, miro a la persona. Cuando voy a moverme donde el pastor, te dije que lo hicieras tú. Fui, oré para la liberación. Otra persona viene nuevamente allá y yo veo cuando la persona que se está liberando iba a coger a la otra persona por el cuello. ¿Y qué hice? Le aguanté la mano y lo reprendí para que se fuera. Porque hay que estar en liberación, hay que estar bien delante de los ojos de Dios para poder hacer eso, porque si no el demonio que va a decir, este me está liberando y este está peor que yo. Ajá. Sí, ¿no? Y pasa como los hijos de Seba. Sí. Dios les bendiga. Espérate, es que el micrófono, él no me quiere preguntar qué va el detox. Te digo ahora. Sí, no, porque es que salgan de la duda. Nosotros que vamos al detox, en cierta manera, cuando a mí me ha tocado llevar la palabra y llevar pues la oración a las personas después, es una preparación. O sea, yo me tengo que encerrar, yo me tengo que preparar, Claro. porque realmente orar por otra persona es una responsabilidad bien grande. Y a lo mejor uno lo va a hacer porque va en ese momento a hacerlo, pero yo no puedo ir allí y llegué allí y voy a orar por las personas y voy a liberar porque yo soy la más grande del mundo. Como allí, los ¿tú hijos de sabes? Seba que hemos explicado aquí. Le dieron hasta dentro del pelo, le quitaron hasta la ropa, y fueron desnudos. Yesenia.
Gracias, pastor. La pregunta va dirigida a cuando usted está explicando que el demonio busca esconderse, apoderarse de la persona cuando no se ata primero. Dios me ha inquietado en ocasiones para cuando ministro a otras personas a que diga en esa administración y no le hagas daño a ningún órgano y no Ajá. tocas ningún órgano. Sí, sí. Sí, esa dirección se debe de dar. Cuando usted ve, por ejemplo, o nota, si no lo ha hecho, que lo quiera asfixiar, o que le quiera dar calambre en las piernas, o que lo quiere tumbar al piso antes de que usted termine la oración, porque hay gente que lo tumba al piso el demonio, no es el Espíritu Santo, para que no reciba el comando completo auditivo, y lo tratan de tumbar al piso. Por eso usted ve que a veces yo lo aguanto, y después lo suelto. Y Le falta el aire, la trata de asfixiar, todas esas cosas pasan. cuando, Y usted se va a enfrentar a las diferentes manifestaciones, por eso tiene que saber estar percibido, de lo que tiene que hacer. Dime. cuando la persona que esté ministrando, bueno, ya tenga posesión en un ministerio. Posición en ministerio. Ah, exacto. Y se supone que, me imagino que están en un tiempo, primero que nada, tienen que estar en santidad. Sí. Y tiene que hacer ayuno, entiendo. Por aquí oye razón, se fue a cenar a otro lugar, un lugar secular o algo, y regresa porque el Señor le tocaba dirigir nuevamente algún culto o evangelístico, y ha estado en pecado. Hizo algo que falló Fuera, sí. para hacer la liberación porque es un culto evangelístico. Ante los ojos del Señor saben que lo hizo mal, y aún así pues tuvo que presentarse o rompió el ayuno o lo que sea. ¿Hay liberación esa noche allí? Aunque El la demonio, palabra el demonio misma, no se va a ir. aunque la palabra misma, Y puede brincar a la persona que lo reprende. y aunque la misma palabra dice que ¿cómo es? El llamamiento de Dios y Es los otros irrevocable. son irrevocables. Si la persona lo tiene, pues lo tiene. Sí, pero espérate. El llamamiento de Dios para la función ministerial es irrevocable, pero la autoridad la da Cristo en santidad. Y sin santidad no hay nada. Nacariles del Oriente. Por eso es que esto es tan delicado. Si no, es un charlatán. Fue allí y metió ¿sabes? Fue por compromiso. Vamos a decir, con tú eres el un hombre. evangelista que Dios te usa en sanidades, en liberaciones. Pero ese día te llamó una exnovia y tú ya no tienes nada, pero tuviste un pequeño romance. Reviviste leña vieja. Pero es que tengo que esta noche ir al culto. Eso se quedó ahí. Nos vemos después. Hicieron lo que hicieron, ¿verdad? Cuando vas, no pasó nada en el culto. ¿Qué pasó? Dios no te honró porque tú lo deshonraste. Entonces, escúchame bien, no acaba el detalle ahí. El demonio empieza a imitar a jugar al diosito. Y entonces dice que el demonio supuestamente está libertando a la gente. Y lo que está es contaminando toda la congregación. Porque él está en pecado. Ahí es que viene el juego del pastor. Que tiene que dar jodida y saber quién se para aquí. Porque a quien va a guindar el Señor, no solamente a él, es al pastor. Que le dio permiso para Hacer lo que el altar es sagrado. por más que vaya corriendo, ¿sabes? 5 minutos antes de subir al altar, a arrepentirse. Y se trepe a darle el culto evangelístico. No, es que no es así. No es así. Dios jamás, nunca será burlado. Porque si fuera así, cualquiera y se arrepiente el temor y sigue para adelante. Eso no es así. Mira. Atiendan esto bien. La santidad no es cuestión de minutos ni segundos. La santidad es un proceso vivencial que tiene que dar evidencia con el correr del tiempo. No es que yo hice un pecado ahorita, me arrepentí y ahora voy a ministrar. Porque ya tengo santidad. No tiene santidad. La santidad nace y se mantiene por la sanidad del alma. Por eso yo trabajé con ustedes 1 año sanidad. Cuando Orlando llegó aquí, nosotros empezamos sanidad. Y tú dices, ¿por qué el pastor le dará tan duro a esto? Porque si usted no está sano, usted no tiene los procesos,
Entonces todo, en vez de llevarlo a las rodillas, lo lleva a la boca para afuera. No, no va a funcionar. No va a funcionar. Para nada. Eso es un charlatán que va a ser quemado en las pailas del infierno. ¿Así? No. Sí. Carmen. Y Dios lo va a mirar no con buenos ojos porque está usando un altar para hacer lo que no debe. Ah, claro, claro. No importa, no importa, no importa. Dios lo sabe todo. A él no le engaña a nadie. Dios le dijo a Jacob, Dios nunca será burlado. Israel. Bueno. Y baja Reyes. Carmen. Cuando yo trabajaba como enfermera en un hospital, habían unos pentecostales haciéndole una administración de supuestamente sacarle un demonio de enfermedad a un paciente y estaban tocando allí panderetas y pues uno tiene que respetar eso, ¿verdad? Pero yo en ningún momento escuché, los atos los reprendo, los echo fuera en el nombre de Jesús y que lo lleve a las profundidades del Señor de donde nunca más tenga retorno. Sin retorno. Eso yo creo que es bien importante porque mi compañera entra al cuarto, mi compañera de trabajo, enfermera, entra al cuarto y lo que ataron y reprendieron, que Lo no cogió lo ella. ataron a las profundidades del Señor, le cayó a ella. Sí, sí. Ella salió Puede afuera, brincar. quedó Ujú. pegada de una pared y Sí. no había quien la despegara de allí. Por fin vino una que era de Carolina, yo no sé qué era lo que creía, empezó a echarle alcoholado y a hacerle unas oraciones allí y ella se tranquilizó, la mandaron para la casa. Al otro día, ella vuelve y empieza una paciente a convulsar y no tenía historial de nada neurológico. Y la misma que fue liberada empezó a echarle alcoholado y la señora también cayó en un estupor, pero nadie sabía qué era lo que había que hacer. Entonces, si no se ata, reprende y se lleva a la profundidad del cielo en el nombre de Jesús. esa Sin vaina retorno. esa vaina queda flotando por ahí cogiendo otros pacientes. Correcto. O otras personas, A quien sea. a quien sea. Y entonces, Quien sea que no esté lavado en la sangre del cordero, para que esté santidad, eso no le va a entrar. mire, y ella estaba hablando, usted está hablando de la santidad. Le voy a dar un ejemplo que yo sé que no lo debo decir porque las cosas que uno hace no las debe de contar, pero es hasta lo más mínimo. Por ejemplo, yo tuve un ejemplo y yo sé que estas cosas pasan porque Dios prueba a uno hasta lo más mínimo. Dios prueba a uno Sigue, hasta lo más sí. mínimo. Yo voy al mesón, compro 2 sándwiches, uno para llevar y uno para quedármelo. Le digo a la muchacha, las papas y el refresco, dámelo a lo último para que se queden calientitos y fríos cada respondiente. Me puede dar el sándwich ahora. Me da el sándwich ahora, el mío me lo como y cuando voy a buscar las papas, Ajá. me dan las papas. Pero cuando algo siento que me dice, revisa la bolsa. Y cuando reviso la bolsa me había dado otro sándwich, o sea que había pagado 2 y me había dado 3. Uno No, necesita... vamos a corregir eso. No es algo me dice. El Espíritu Dios, Santo ajá, me dice. Vamos a hablar con Revisa. propiedad. Yo Porque de- algo yo- puede ser un demonio también. Yo pude haber confiado y me llevo las papas y cuando llego a casa me encuentro. Bueno, la cuestión es que obedezco, lo chequeo y está el sándwich allí. Una Ajá. voz que no sé que no es de Dios me dice, te lo puedes llevar. Claro, ahí tú Nadie ves. lo sabe. Ahí ya tú sabes que es el diablo que te habla. Nadie lo sabe. Y yo dije, espérate un momento. Si me corresponde a mí, el dueño del negocio me va a decir, llévatelo. Claro. Pues yo voy para allá y le digo a la muchacha, quizás al te suene raro lo que te voy a decir, pero pasó esto y no me corresponde este sándwich. Dime, ¿qué hago con él? Fue y consultó con el gerente y entonces el gerente dice, bueno, si quiere quedarse con él lo paga y si no, pues lo desechamos. Correcto. Pues yo ya está bien, me lo llevo y que mi nieta lo coja para que se lo lleve para la escuela. Muy bien. Lo pagué, pero hasta en esas cositas que a lo mejor podemos pensar que son no ni pecados veniales, ni blancos, ni de ningún color. Es pecado, punto y se acabó. ¿Me entiendes? Robaste, si te lo llevas. Exacto, porque tú lo estás consciente. Muy bien. Si uno en esas cositas cae, no estás listo para ministrar. No, claro que no. estás. Hay que ver pureza y santidad. Muy bien. Muy bien. Excelente.
Los demonios son expulsados por el Espíritu de Dios. Todos lo sabemos. Es necesario atar al hombre fuerte de Satanás antes de intentar expulsarlo, destruir su obra. Lo sabemos. No existe, aquí está, terreno neutral en esta batalla espiritual. Si no estás con Jesús, estás en su contra. Eso es lo que dice, quien conmigo no está, desparrama. Y eso lo expliqué la otra vez, ¿verdad? No voy a entrar en eso porque fue bastante extenso. Cuando un espíritu inmundo es expulsado de una persona, busca reentrar en otro cuerpo humano. Si tú le mandas al demonio, lo atas, lo reprende y lo echas al mismo abismo y no le dices sin retorno, él puede bajar al abismo, ya cumplí, estoy en el abismo, ahora salgo y voy a buscar otra casa. Y pues entra al mismo abismo sin retorno. Si es que lo hace Cristo, el que lo hace es Dios. Pero, ¿entiende? La palabra en el nombre de Jesús, y eso vamos a estar hablando el domingo, es importante. Cuando un espíritu inmundo es expulsado de una persona, busca reentrar en el cuerpo humano. Por lo tanto, usted tiene que decirle al mismo abismo y sin retorno. Sin retorno, sin vuelta. Se queda allá abajo. Si la persona de quien el demonio ha salido no llena su casa espiritual, o sea, si la persona que es libertada no llena su casa espiritual, el demonio va a regresar con otros demonios. La condición final de esa persona será peor que al principio. El estado postrer será peor. El incidente del Gadareno, que está en Marcos 5:1, Lucas 8:26-34, ustedes lo conocen. Yo no voy a entrar en ese detalle, pero vamos a entrar clínicamente en lo que hay aquí. Ya ustedes lo conocen, lo del Gadareno, ¿verdad? Pues entonces dice, conforme a Mateo, 2 hombres poseídos por demonios tan bravos que ningún hombre podía controlarlo, vivían en las tumbas, ¿verdad? Marcos y Lucas son los mismos libros, pero son sinópticos. Reafirman esta terrible condición y la liberación de uno de los demonios cuya condición era quizás la peor encontrada durante el ministerio de Jesús. En verdad yo creo que es la peor que pueda presentar. Dice, la posesión aquí era por muchos demonios. Mire, los 2 hombres estaban tan afectados que no podían vivir en una sociedad normal. Vivían en el cementerio, ¿verdad? Los 2 relatos, los 3 relatos. Los demonios en uno de los hombres se llamaban a sí mismos legión, porque eran muchos. Ellos hacían que fuera imposible atarlo incluso con cadenas. Los demonios lo atormentaban de tal manera que ese hombre vagaba gritando, se cortaba con piedra y no usaba ropa. Bien, los demonios reconocieron a Jesús y le preguntaron si había venido a atormentarlo antes de su tiempo. ¿Qué significa eso? Que Satanás sabe su destino. Mira qué dice. Dice, su tiempo se refiere al juicio final en el lago de fuego del infierno, ¿verdad? Que solicitan no ser enviados fuera de la región indica que los demonios pueden ser asignados por Satanás a territorios específicos. ¿Alguien tiene duda de eso? ¿No oyeron lo que yo hablé? ¿Lo entienden? Que Satanás asigna demonios a sitios específicos. Jesús les permitió entrar en un hato de cerdos cuando los expulsó, lo que resultó en la muerte de los cerdos. Los habitantes de la ciudad le pidieron a Jesús que se marchara. Los cerdos, que eran en gran medio de vida, eran más importantes para ellos que la liberación de los hombres de los poderes demoníacos. O sea, botaron a Jesús de la región porque esa gente vivían de esos animales, de la porqueriza de cerdo. Claro que no, pero yo lo que le importaba eran los cerdos, pero no se dieron cuenta, su negocio era el dinero. ¿Por qué? Te está presentando la condición del mundo. ¿Tú crees que al mundo le interesa la vida de la gente? Al mundo le interesa el dinero que pueda sacarte del bolsillo a ti, al otro, al otro, al otro, al otro, al otro. Pero a mí no me importa si después se mata con la droga, ¿tú entiendes? A mí no me importa si se mata en un accidente, yo le vendo el palo hasta sacarle todo el dinero que tiene en el bolsillo. La última gota de alcohol se la vendo. Que se mate después, eso no me importa. El mundo piensa así. Por eso votaron a Jesús del área y se tuvo que ir. Otros incidentes. En sumatoria de estos encuentros específicos de Jesús, la Biblia hace referencias generales en su ministerio a aquellos afectados por los poderes demoníacos. Sí, pero si el demonio es echado al mismo abismo y sin retorno,
ya ahí tiene que responder a la orden de quedarse ahí. En el nombre de Jesús. Después que la persona es libertada, tiene que llenar esa casa con el Espíritu Santo y mantenerlo en santidad. Porque si no lo llena con el Espíritu Santo, que es el Evangelio, que es la palabra de Dios, entonces es en vano todo lo que se ha hecho. Claro, la oración de pacto. La oración de pacto originalmente se hizo. En la siguiente referencia, el término sanado, que está en Mateo 4:24, es usado para describir cómo Jesús trató con los demonios. ¿Quieren leer ese relato? O Lucas 6:18. Alguien que lo busque un momentito. Lucas 6:18. O Mateo 4:24, dicen lo mismo. Martica, la voz de la iglesia. Lucas 6:18 nada más. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Ahí está. Ahí te identifica que la enfermedad de estos relatos era exclusivamente espiritual con manifestaciones físicas. 6:18. La siguiente referencia al término expulsar es usado para describir su estrategia. Vamos a buscar Marcos 1:32 al 34. Marcos 1:32 al 34 es una referencia al término expulsar. Ahora le voy a explicar por qué le quiero decir esto. Marcos 1:32 al 34. Alguien que me lo lea. Martica. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. ¿Qué nos enseña eso? Que los demonios tienen una función de formar una enfermedad con un nombre. Demonio de epilepsia, del lunático. Te ato, te cancelo y te echo fuera al mismo abismo y sin retorno. ¿Por qué? Porque ese demonio imitaba la enfermedad de epilepsia. Demonio de depresión. Te ato, te reprendo y te echo fuera en el nombre de Jesús al mismo abismo y sin retorno. ¿Por qué? Porque hacía el mimetismo de la sintomatología de una depresión mental. Pero no era verdad. No tenía tal depresión. Lo que pasa es que imitaba la sintomatología de una depresión mental. Una depresión mental. La persona no puede dormir, siempre se siente triste, está angustiada, vive atormentada, vive con miedo, es negativo, todo va a salir mal, no puede recibir una buena noticia, yo no soy digno de tener esto, aquello, lo otro, y tiene coraje y tiene ira con la gente y está aislado. ¿En qué termina la depresión mental? En un suicidio. ¿Pero por qué? Porque el demonio de depresión mental le dijo, vente, que yo aquí mando, vente a habitar conmigo. Y la persona dice, tengo ganas de quitarme la vida. Estoy cancelado esto en nombre de Jesús. Abre la boca, suicidio, entra, vente, ¡pa! Toma lugar en el alma. Entonces la persona empieza a jugar con el pensamiento. Me trepo en esa cuerda, yo tengo un revólver. Me tiro del barranco y empieza formas de cómo suicidarse. Quito esta correa, la guindo del gancho, me la aprieto aquí y la villa, ¡pa! Y empieza a crear una idea de cómo hacerlo y a maquinar. Maquinar es la palabra. Empieza ese tipo de maquinación, cancelado en el nombre de Jesús. Pero se lo tengo que decir para que usted, pues cuando tenga idea de qué estamos hablando y pueda administrar y entender.
Y entonces usted se va a dar cuenta y dice, caramba, pero ¿de dónde le salen tantas ideas? El demonio de suicidio. Le está dando ideas de cómo matarse. ¿Da cuenta? No es que lo estudió, no es que lo leyó, no es que lo vio en la película, sino que el demonio de la depresión llamó a suicidio, vente que ella es mía, o vente que eres mío. Y usualmente como esta gente mezclan droga y alcohol, pues son puertas abiertas para la actividad demoníaca. ¿Por qué? Porque su conciencia está debilitada con la valorización de la realidad. Pierden contacto con la realidad y el demonio toma lugar más fuerte que nunca y se suicidan. La persona, escuchen esto bien, que se suicida, para llegar a realizar eso, pierde contacto con la realidad y se aísla en su propio mundo para que el mismo demonio que la aísla le ejecute la vida. ¿Están entendiendo lo que estoy hablando, el mecanismo? Por eso cuando usted ve a una persona que se aísla, que lo ve deprimida, usted tiene que decirle, tú necesitas ver un médico. Pero no vayas a cualquiera, ve a uno cristiano. Y si no tienes, mira, yo tengo un pastor que es médico, ve allá. ¿Por qué? Porque si esa persona sigue con la depresión mental en profundidad, 99.99% seguro que se va a suicidar. ¿Por qué? Porque el demonio de depresión se pone de acuerdo con la cadena de suicidio y eso es algo que usted lo va a ver bien frecuentemente. Todo el que se intenta suicidio primero era depresivo, antes de suicidarse. ¿Por qué? Porque el que capitanea el mambo es depresión y depresión llama a suicidio. Y suicidio entonces es el que ejecuta. Pero el que lo saca de contexto de la realidad es depresión. ¿Por qué? Porque depresión es aislamiento, separación. Y para que la persona pueda llegarse a suicidar, tiene que tener la separación, decir, nadie me quiere, yo no valgo nada, yo no sirvo para nada, yo no tengo solución, me tomo las pastillas y estoy igual, me siento peor, nadie le intereso. Y empieza a maquinar todo eso y todo lo que está diciendo es separación, 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 aislamiento, 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 hasta que ¡pum! Es mejor que vaya este mundo. Y viene el suicidio, ahora eres mío, papá. ¡Fua! Y ejecuta su vida. O sea, que lo saca de la realidad. Por eso cuando usted habla con un deprimido, te repite 20 veces lo mismo y te dice, pero es que no, tú no estás escuchando lo que te estoy hablando. Pues usted sepa que está hablando con el demonio, no está hablando con la persona. Es el demonio que está hablando. Y dice, pero es que me está contestando mirando. Sí, pero es el demonio, no es él. Porque no tiene sentido lógico que yo te estoy explicando que si esa camisa es negra, tú me digas a mí que es verde y tú insistes que es verde siendo que es negra. Eso, sí. Si la persona fue creyente, tú dices, escúchame, mírame bien a los ojos. Estoy hablando contigo. Demonio, ahora mismo ordeno que te calles. Enmudece. Voy a hablar con fulano de tal. Le das el nombre de la persona y empieza a hablar. Pero eso es si es creyente. Si no es creyente, el demonio no va a obedecer. Porque el que comanda ahí es el capitán de los demonios. Hay un bloqueo y no hay forma de desbloquearlo. A menos que la persona se arrepienta. ¿Me entendieron? Esto es importante porque deprimido es lo que más tenemos en Puerto Rico. Y el suicidio está altísimo. Pregunta. No hay, no hay. Pero yo te las puedo decir. Yo te las puedo decir porque yo las hice en mi tesis doctoral. El 89.99% para aquella época, hace 30 años atrás. ¿Son espirituales? Eran espirituales. Y Norman Parrish, que fue mi tutor, me dijo, estás en el %. Así mismo es. De los casos estudiados, son 383, se relacionaron. O sea que entonces la iglesia tiene un papel bien importante. Más que Tiene el mismo más hospital. que importante, Más tiene que el todo mismo el hospital. autoridad. Los hospitales están al 20 y pico %. Y tiene la autoridad para resolverlo. Tiene la autoridad para resolverlo porque sabe la verdad. Somos nosotros. Arrebatarlo. No hay más preguntas, seguimos. Un endemoniado que se quería suicidar.
Que lamentable. Ah, Polo fue, amigo de Polo. Yo sí lo trajo, tú lo trajiste. A Polo. Sí, no, y él lo dijo. Ya yo iba a tirarme para degollarme. No volvió. Polo lo encontró bebiendo ron. Para que usted vea, llenó la casa de basura otra vez y volvió a lo que estaba. Qué triste, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir, así es el mundo. En la siguiente referencia, el término expulsar, ya le expliqué eso. Ok, Lucas 4:41 simplemente registra los demonios salieron. Lucas 7:21 declara que él los curó. Mateo 8:16 registra que los expulsó con su palabra. Mateo 16:9 dice y Lucas 8:2-3 señala que Jesús expulsó 7 demonios de María Magdalena. Vamos a leer el relato de Marco, de Lucas, Lucas 8:2-3. Búsquese Lucas 8:2-3. ¿Dónde está mi Biblia? Lucas 8:2-3. Ese es el relato de María Magdalena. Es un caso clínico precioso. Espérate, déjame buscarlo yo también. Lucas 8:2-3. Aquí está, lo tienen, ¿verdad? Lucas 8:2-3. Dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan de eso? Dice, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas le servían de sus bienes. Quiere decir que la liberación produjo frutos, ¿verdad? Con María Magdalena y las mujeres, porque salieron de lo que estaba operando y el Espíritu de Dios tomó lugar en su vida. De hecho, en la crucifixión, María Magdalena juega un papel muy importante, porque el Espíritu de Dios guía hacia ella, hacia Jesús, estando en la cruz y en la resurrección después. Quiere decir que ella fue liberada de esos 7 demonios y su vida cambió por completo. Y esto es importante que lo podamos ver porque fíjense que lo primero que la libera a ella es de una prostitución, ¿verdad? Que era joven y atractiva y que sentía un afecto tal vez romántico hacia Jesús. Y usted lo busca en Mateo 7:36. Búscame Mateo 7:36. No, Lucas 7:36. Porque ella fue una mujer pecadora, pero fue perdonada por Jesús, ¿verdad? Y ahí entonces es que viene ella y quebranta el perfume de alabastro, el perfume que está en alabastro. Ahí es que está el relato. ¿Verdad? Ahí es que estoy en lo correcto. Ahí está. Ahí sigue, sí. 36, 7:36 al 50. Ahí está, el perfume de alabastro. Quiere decir que es una mujer que al ser libertada, esto es importante, reconoció lo que es el amor de Cristo. Pudo reconocer verdaderamente el valor de quien la libertó, que fue Jesús. Y fue capaz de romper ese perfume de alabastro que tiene un costo de 1 año de trabajo para derramárselo encima al maestro. Que es un sueldo de 1 año de aquella persona. Entonces Judas dice, pero maestro, ¿no hubiera sido mejor que cogiéramos el perfume y lo vendiéramos y le echáramos los chavos al bolsillo? Ahí tienen las dos versiones. Ahí tienen las dos versiones. Judas todavía no tenía el demonio de suicidio, pero ya tenía la puerta abierta para la actividad demoníaca que no era de Dios. ¿Por qué? Porque dijo, pero ¿cómo un perfume tan caro tú lo vas a derramar? Era mejor venderlo y no tendríamos los chavos aquí. ¿Quién piensa en esas cosas? Las cosas carnales. Porque las cosas carnales son de espíritu de la carne.
y lo que del Espíritu es. ¿Lo puede ver? Ese relato es importante que usted lo analice. Porque usted ve la mano del diablo a través de Judas que abre la puerta. ¿Para qué? Para que finalmente terminara en un suicidio. Porque la codicia por el dinero es una puerta abierta, es una ventana para la separación de las cosas de Dios. ¿Lo ven? O sea, que una cosa tan pequeña, de un análisis intelectual, te dice, wow, ¿verdad? Porque si ponemos ese perfume, lo viéramos 300 denarios, el sueldo de un año, yo doy alimento a muchos hijos de Dios y a muchos pueblos. ¿Cómo lo voy a gastar en un solo hombre? Lo que usted no sabe es que Dios está ungiendo al maestro para llevarlo a la cruz del Calvario. ¿Entiendes? Pero como Judas no conocía a Dios, lo pensó en la carne, lo manifestó con su boca, lo creyó en su corazón y su corazón cada vez se pudrió más, al grado tal que fue el designado a morir de los 12 discípulos bajo el suicidio. ¿Lo ven? ¿Estamos aquí, pueblo? Es importante que usted entienda esto, porque a usted entender el caso clínico es lo mismo que usted como líder, pastor o como siervo del Altísimo va a encontrarse en la calle. Lo mismo pasó con Pedro. Pero ¿cómo tú vas a ir a Jerusalén si te están esperando para matarte? Tú eres loco, mano. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Muy sensato, muy lógico. Si yo sé que yo tengo una metralleta allí, una 32x32, ¿para qué yo voy a ir por allí? O tengo un 30-30 en cañón frente al frente. Pues. Pero era el plan de Dios. Por eso cuando usted va a liberación, usted no puede hacer lo que usted cree que le tiene que hacer, sino lo que dice el Espíritu que tiene que hacer. ¿Lo ven? Porque la guianza es del Espíritu de Dios. No es la lógica, no es la emoción, no es lo que yo he aprendido, lo que yo he visto, no es lo que Dios te dice que haga. Yo les voy a dar un ejemplo. Pero Dios dice que no. No lo haga. Mira, yo estoy trabajando todavía bioenergética full time y llega un cuadrapléjico. Un cuadrapléjico que tiene las 4 extremidades paralizadas en sillón de ruedas, él se va a orina encima, él se orina encima, tiene Foley, tiene pamper, porque no tiene control de nada. Cuando yo hago el estudio digo, wow, pues el cordón espinal está partido y por lo tanto yo voy a conducir la energía. Aquí no hay nada que hacer. Yo le digo, mira, y el hombre me dice, es que yo tengo fe porque el Señor me dijo que aquí es que la sanidad. Cuando me dijo eso, enseguida el Espíritu Santo me dice, transfúndele un hilo de oro en T10 y verás los resultados. Ya yo sabía que Dios le iba a sanar, pero mira cómo él le plació que yo hiciera en el intelecto un disparate, porque para mí es un disparate, porque si este cable que conduce de aquí a aquí no está, ¿para qué yo le voy a dar la energía aquí? No va a pasar. Pero como él es soberano y él es Dios, él hace como él quiere. Y yo dice, ok, no hay problema, T10, y efectivamente pasa la energía y el tipo empieza a mover los hilitos de extremidades que tenía. Y las manos hoy en día camina y abre y me escribe en internet, mira con las manos que el Señor sanó. O sea, y tú dices, pero voy a hacer eso. Ay, es que pierdo la licencia porque como hice un disparate, me van a acusar. Y si no camina, y si no se mueve, y si después el tipo se queja, y ahora me demanda a mí porque yo hice eso. Cancelado en el nombre de Jesús. Pero te quiero decir, si tú permites que eso te invada, no haces la obra. Porque eso te lo va a hacer el demonio, para que tú no hagas lo que Dios te manda. ¿Usted me entiende? Intimidarte. Eso se llama un demonio de intimidación. Y eso opera mucho en los creyentes. Ay, yo no voy a orar porque el jefe me ve, me van a votar y yo no estoy único trabajito, yo tengo tantas deudas y no, tú sabes, cristiano de la secreta. Y entonces te tiene anulado porque te intimidó. Ah, es que si oro y no pasa nada, ¿qué voy a quedar? ¿Cómo me van a mirar? Y el demonio te intimida, y te intimida, y llega
a ser un cristiano a la izquierda. Desobedeciendo totalmente. Porque eso es pecado. ¿Estamos aquí? Bueno, ya le expliqué. ¿Qué más tengo que explicar de esto? Espérate, hay algo más. Ya son las 9. Leonel, con permiso, Leonel. Ah, dime. En cuanto a una persona que está Ujú. siendo liberada, ¿verdad? Por una persona que está en pecado, como estábamos hablando ahorita. Pero si esa persona va en esa fe y en esa convicción de que va a ser liberada, ¿hay puede ser liberada realmente a pesar de que la persona que le está administrando esté en pecado? No, ¿Por qué? porque Si no ella va a ser con instrumento. esa fe, con No va a esa ser instrumento convicción de que Dios. va- No va a ser instrumento de Dios. Mejor se libera y se sana solo antes que la persona sea usada. Y yo he tenido casos que ellos mismos, Dios ha hecho el milagro en ellos mismos, sin que nadie ore. Sí. Dios no opera en vasos sucios. No opera. Al contrario, lo que está ahí puede contaminar a la persona, si abre a la persona el corazón. O si le imponen las manos. Por eso cuando usted va a otra iglesia, yo le digo que no le oren. Porque como yo no estoy allí. Sí, ve, para que ustedes no le oren, es porque el Señor me dice, dile que no le oren. Porque algo de contaminación le va a poner el enemigo. Que no es manía. Es instrucciones del que sabe todo. Sí. Bueno, pues lo dejo aquí, nos quedamos en el inciso 2. Preguntas, dudas. No hay duda, está clarito todo esto. De verdad. Y escuchar la voz de Dios, claro. Y es importante esta noche que usted se lleve este conocimiento. Si usted no está escuchando la voz de Dios, tiene que buscar la raíz del problema. Porque si no escucha la voz de Dios, ¿cómo va a ser guiado? Esto no es lógica, esto no es conocimiento científico, esto no es conocimiento teológico, sino obediencia a Dios. Claro que hay que conocer la palabra, pero Él da las instrucciones siempre. Y cuando usted vaya a predicar, usted tiene que predicar lo que Él le dice que usted tiene que predicar. No, porque yo había que el pecado, había que... Él te dijo que hablara de eso. No, pero no hables de eso. Tienes que hablar lo que Él te da. Porque no se trata de lógica, no se trata de lo que tú viste, no se trata de que te contó, que tú escuchaste. No. Es lo que Él quiere que tú digas. Como hay gente que dice, escuché, entonces vienen y traen el testimonio de aquel y lo cuentan y empiezan desde el púlpito con un bochinche. Esas predicaciones nunca las haga. Usted predique lo que Dios le dice y punto y se acabó. Y si Dios tiene que decirle a alguien, lo va a llamar aparte, se lo va a decir. Pero no use el púlpito para eso, porque ¿sabes qué? Eso te cuenta como pecado. Y triste es tener problema con Dios, ¿sabes? Porque te buscas un problema serio. Sí, bien serio. Claro. Sí, porque es que usted no puede hacer nada porque a usted le parece. Espérate, que Jesús liberó a Magdalena de esta manera. Ella fue una mujer importante, tuvo que venir a la crucifixión, le derramó el perfume de alabastro. Yo vi a aquella prostituta, es amiga de la amiga mía. Yo me voy a acercar a ella para practicar la liberación. ¿Dios le mandó eso? No, porque yo salí del alcoholismo y entonces ahora voy para la barra a llevarle la palabra porque yo conozco a todos los que están allí. Dios te mandó eso. Entonces, esas son cosas que suenan lógicas, pero son totalmente insensatas. Porque no, Dios se le presenta y crea la convicción del pecado al que Él invita. Y usted no es el que invita. Usted obedece a hacer lo que Él quiere que usted invite.
Por eso tiene que tener discernimiento. Por eso es que tenemos que hacer lo que Él dice que haga. Usted no me oye decir que yo, mira, perdóname, yo lo que hago es repetir lo que, porque veo la cara de la gente como asombrada y molesta. Y yo le digo, perdóname, yo lo que hago es repetir lo que Él me dice que diga. Dios sabe lo que pasa en tu vida. Dios sabe lo que tú necesitas. Yo no lo sé. Pero entonces la gente se molesta con uno. Y yo le digo, pues no te molestes porque es que yo lo que hago es repetir lo que Él me da. Y yo le dije, cuando el día te pase, tú vas a saber qué es eso. Ajá, dime. Bueno, lo que pasa, ahí hay varias razones envueltas en la pregunta tuya. Ella pregunta que gente que habla del amor, pero no, cuando llaman a la oración no oran, sino manda a otra gente a orar. No vas a orar. ¿Por qué no lo hace? Es lo que tú quieres saber. Porque no está en santidad. Porque no está en santidad. Porque no está en santidad. Porque el que está en santidad no le tiene miedo a los demonios a orar por la gente. Solamente aquel que no está en santidad tiene de miedo a los demonios y no ora por la gente. Punto. No le den vuelta, la palabra lo dice. Lo tengo que decir así porque es que hay que hablarle claro a la gente. Ya está bueno ya. Estamos a punto de dar un arrebatamiento y siguen dándole vuelta. Un pueblo tiene que prepararse para ser levantado. ¿Y cómo se va a preparar si tú no le hablas la verdad? Todo. Y pondrán la mano sobre la enferma y ellos sanarán. Aullarán escorpiones y serpientes, y si toman las cosas mortíferas, nada les dañará. Pero eso es importante. Por eso, si usted ve que no están procediendo, muévase, no se quede ahí, porque ahí se va a morir. ¿Sí? Eso es así, hermano. Tan claro como es el agua transparente. Y yo no hablo de nombre, y ustedes saben cada uno cómo es, ustedes conocen. Por eso es que la palabra dice, ancha el camino de salvación, estrecho el de salvación. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Es por eso que lo dice. Porque no todo el mundo está dispuesto a pagar el precio. Apartado de mí no conozco hacedores de maldad. Pues vamos a orar.